¿y si nos dormimos? Oigan, bebés, la neta, güey, hoy hace un chingo de calor. Andrea tiene cólicos o precólicos, o no sé cómo lo dirías. Precólicos. Cólicos en 3er grado. Yo no dormí un carajo porque me dio insomnio, entonces me terminé durmiendo a las 4 de la mañana. Y todo esto es para decirles que hoy no va a haber episodio. Yo soy Sam de Maelstrom. Yo soy Andrea de Miedo. Y nos vemos a la siguiente. Adiós, Bye. Lucers. Oye, bebé. ¿Qué me vas a preguntar, güey? ¿Qué Tu me vas a cara de preguntar que yo? mátame hoy. ¿Cuál fue la primera película o producto audiovisual que viste que tratara sobre vampiros y que tú dijeras como de que, ok, o sea, ya tengo la conciencia que va sobre vampiros y me interesó? Ok. Creo que mi primer acercamiento con los vampiros, güey, fue Ernesto el Vampiro. Güey, ¿Te qué acuerdas tierno. de ese Sí, vampiro? sí, sí, Que era como una parodia, ¿no? Hasta de Nosferatu, pero... Ay, me encantaba, Era güey. tierno, ¿no? Se me hacía Sí, súper lindo. era muy tierno. Y ahí fue cuando entendí, o sea, Ernesto el Vampiro me enseñó las bases de lo que necesitas para ser vampiro. Y Cool, cómo cool, debes cool. de ser vampiro, ¿no? Perfecto. Ya luego, pues ya aprendí otras cosas viendo, ¿sabes? Salem Slot. Ok. ¿La Salem viste Slot. muy joven? Sí, güey, en la tele. O sea, ¿y cuántos años tenías? Yo creo que si tenía 7 era mucho. Verga, güey, Sí, estabas bien güey, chiquita, sí. bebé. Yo empecé a ver cine de terror desde los 4 Qué años. bebita estabas. ¿Y qué pensaste de Salem Slot ahí? De Salem Slot, pues me daba miedo, ¿no? A los 7, imagínate un Claro. niño apareciendo en la ventana. Güey, además en ese entonces, pues en mi habitación había como un balconcito de 1 metro, una cosa así, o sea, chiquititito. Y era como nada más para abrir las puertas, ¿no? Ok. Imagínate dormir ahí No, después güey. de ver Salem Slot. No mames. Pero en ese momento como que los disfrutabas o si te ibas maltripeada a decir como de que verga, güey, justo me toca dormirme y qué pedo. Pues mira, siento que nunca fui especialmente miedosa para Ok. eso. Ok. Pero, pues es que también tenía mi lamparita de noche, güey. Ya con eso. Ya con era eso. el mejor escudo Sí, contra sí. monstruos. Es que fíjate, güey, que no tiene nada que ver, pero ayer estaba hablando con una banda, o sea, güey, de que estaba en una fiesta y estaba hablando con unas personas y una morra que me cayó de huevos, güey, me estaba diciendo que su mayor trauma en la vida es el aro. Porque justo vio The Ring cuando tenía pues unos 7, 8 años. Y que neta la pasó tan mal, güey. Neta tan mal que tuvo que dormirse 3 meses en la cama de sus papás, güey. Con Órale. ellos. Y que a partir de ahí, como que neta ya nunca más en su vida pudo ver Películas de terror. Oh. Nunca. Y que neta Lamento solo, mucho. o sea, como que lo piensa un montón, güey, que le dejó como que incluso cuando se acuerda, como que hay una reacción física al recuerdo de lo que sintió viendo. Y se me hace muy cabrón, güey, como hay personas que les pasa eso, porque lamentablemente, pues tal vez se vieron expuestas a películas de terror muy joven y no estaban preparadas, o no sé cómo decirlo, como que no, tal vez no podían calcular, obviamente no, güey, porque es infancia, pero como que no podían calcular el impacto que iba a tener sobre ellos ver eso. Y luego están personas como nosotros, como nosotras, que es como de que, güey, las veía y quería ver más, ¿no? Como solo quería ver más y quería sentir más eso, ¿no? Entonces ya sé que estaba súper random porque no tiene nada que ver con lo de los vampiros, pero, güey, solo se me hizo muy loco que... O sea, te imaginé viéndola tan chiquita, güey, y luego tener el balcón en tu cuarto y que de todos modos no dijeras como de que no, esto está muy pasado, de que ya no veo nada más. No mames, imagínate otra historia sería. Sí, güey. ¿quién Qué serías, loco. bebé? ¿Quién sería? Híjole, es que no me puedo imaginar en un mundo en donde a mí no me guste el cine de terror y no lo haya hecho mi parte de mi personalidad. Total. No lo sé, la verdad, o sea, tal vez sería una persona completamente diferente si no me hubiera gustado el cine de terror. No, como pues me sí, gustaba. seguro. Sí, Qué es parte loco. fundamental de tu vida, de la mía también, güey. Sí, es parte fundamental Neta, de mi vida. o sea, sí. es como, no, güey, o sea, una gran parte de mi vida tiene que ver con el cine de terror. Sí, pues
Venos aquí, ¿no? Sí. Oigan, este fue un pequeño momento de reflexión porque claramente no estamos en nuestro mejor día. Pero bueno, todo esto y la pregunta que le hice a Andrea tiene que ver con que vamos a hablar sobre una película reciente que tiene poco que se estrenó en cines. De hecho, es probable que cuando salga el capítulo, tal vez todavía esté en el cine. Y nos referimos a Sinners, una película de 2025 que fue escrita, producida y dirigida por Ryan Coogler. ¿Qué nos quieres contar un poquito de Ryan Coogler? Creo que tú tienes más contexto que yo. Bueno, Ryan Coogler es el director de Black Panther 2. Tiene uno de sus primeros largometrajes que se llama Fruitvale, que también lo pueden encontrar en Prime Video. Sí. Y tiene Creed. Tiene Creed 1 y Creed 2. Y bueno, se ha vuelto un referente importante hablando en cuanto a la representación del cine negro en Estados Unidos sobre todo, ¿no? Creo que mundialmente, pero pues sobre todo en Estados Unidos. Y él ha tenido alcances que otros directores, además es muy joven, tiene 38 años, o sea, es un bebé. ¡Un bebé! Sí, es un bebé, es un bebecito. Sí, bueno, también creo que para ser director es pues muy joven, ¿no? ¿Es joven? Sí, generalmente, sí, es muy joven. Y ha tenido acceso a pues presupuestos bastante altos y jugosos para pues, hacer sus primeros trabajos de películas, ¿no? Claro. También tiene una que se llama Black Judas, me parece que es. Okay. Con mi novio Daniel Kaluuya. No mames, no sabía, güey. Ajá, y también, o sea, la verdad es que sí, ya se ha vuelto un gran representante en el cine negro, sobre todo de Hollywood, pero pues bueno, tiene historias, creo que su estilo va mucho más hacia la acción, ¿no? Es como o al menos lo tiene más pulido. Ok, sí, para ser muy honestos, o sea, muy honesta, la neta yo solo vi Black Panther. Ni siquiera vi la 2, güey. O sea, la única película que he visto de este güey antes de Sinners era Black Panther. Párale de contar. O sea, no tenía tampoco muy en el radar como su existencia o no me había interesado tanto. Porque justo mal de mi parte como que lo había asociado justo más al pedo de la acción y luego en este trip de Marvel, etcétera. Entonces para mí era algo como que dije, no me interesa demasiado y ya está. Aunque Black Panther me pareció, pues al menos dentro del universo de Marvel, una película que dije como, ok, o sea, estuvo bien, la vi de cagada, güey, o sea, de que no sé ni siquiera por qué la vi, random, y estuvo interesante, o sea, no me la pasé mal, me hizo entretenida, me parece que ahí hubo 2, 3 comentarios políticos, obviamente, dentro de la peli, que le daban como un poco más de profundidad que muchas otras películas de Marvel, etcétera. ¿Tú cuál es tu experiencia? Sí, yo me eché todas justo cuando acordamos que íbamos a hablar de Sinners. Qué loco, güey. Pues me eché todas las que pude hasta que llegué a Fruitvale porque sucede algo y la quité a la mitad. ¿Neta? Sucede algo que me va así y dije, no, esto es demasiado triste y lo quité. ¡Qué Entonces, loco! Esa ya no la acabé, la neta. Pero me gusta su cine en general. Creo que es interesante, es rápido, es muy ágil. Solo, bueno, pues ya habíamos... Ya, lo voy a decir una vez. La verdad es que mi Sinners me pareció una película mediana. Ok. ¿No? O sea, no mal, no la odio. O sea, no es horrible. No, Okay, tiene cosas muy buenas, pero... ¿Qué película crees? Así, fuera, güey, neta prohibido decir El exorcismo del Papa. Solo quiero entender tus referentes, o sea, como tus escalas. Como qué película sí dirías de que me parece una cagada de película. ¿Mala? Sí. Hay una que se llama Tarot, que se estrenó creo que el año pasado, algo así. Me parece terrible, o sea, un desperdicio de dinero, tiempo, recursos, risas, energía. Ajá, o sea, hasta, digo, una que ya no es 20añera, pues ya no puede comer un paquete de palomitas de ese tamaño. Hasta esa oportunidad, o sea, saturar tu estómago de esa manera, me parece un desperdicio para esa película. O sea, ni siquiera crees que valió la pena para tragar en el cine, güey. Verga, eso es fuerte. Sí, me parece muy mala. Y esta no me parece mala, pero pues el colmo hubiera sido que
lo fuera, güey. Costó 90 millones. Es que a Sam la he traído molestándola todo el rato. Pero le dije, nada más toma en cuenta que costó 90 millones. Toma en cuenta que costó 90 millones. Y es que, güey, a Lindsay Lohan no le quisieron pagar doble por Juego de Gemelas. Pero se nota que a Michael B. Jordan sí le pagaron doble, güey. Me nota encanta. Cabrón. Bueno, ni les hemos dicho de qué trata la película y yo ya estoy hablando. Bueno, les comentaba, pues, le doy una sinopsis rápida y ahora sí ya vamos como a echar shit. Porque aparte me gusta porque son de estos... Son de estos episodios en donde va a estar interesante porque siento que va a pasar igual que pasó en Nosferatu. Es decir, a mí es una película que me parece que, o sea, me gustó bastante. Me parece que yo no la calificaría de una película mediana. Me parece una película remarcable en muchas cosas y que tiene... Sí, en eso sí estoy de acuerdo contigo. Como que tiene un montón de lecturas y genuinamente la disfruté, güey. Tiene sus peros, estoy de acuerdo, o sea, no estoy diciendo de que mi película favorita tiene por ahí para mí unos grandes peros, pero bueno, va a pasar esto que justo creo que pasó en Nosferatu y yo estaba pensando hace rato que se me hace cagado, porque de nuevo nos pasó esto en una película que tiene que ver con vampiros. Uh-huh. Ay, sí es cierto, güey. Entonces, tal vez también ahí hay una cuestión de que, o sea, algo también a mí me apasiona de ese pedo y pues X. Entonces, bueno, antes de entrar a la madriza, no es cierto. Aquí Andrea y yo siempre bien lindas, güey, compartiendo de manera respetuosa nuestras opiniones. Les cuento que Sinners es una película que está... Y yo, ¿cómo es? Así. Y yo. No. Paco, corta eso. No lo cortes, güey. Sinners, a grandes rasgos, es una película que está ambientada en Mississippi de los años 30, de hecho específicamente del año 1932, que narra la historia de 3 hombres principalmente. Uno se le conoce como Smoke, el otro como Stack. Ellos gemelos. 2 son gemelos y tienen un primo que se llama Sammy. Uh-huh. Entonces... habla sobre todo de Smoke y de Stack, que son 2 hombres negros de los años 30, que son veteranos de la Primera Guerra Mundial y que después se fueron a Chicago, pero que en realidad son oriundos y regresan a su ciudad natal en Clarksdale, como les decía, en Mississippi. Que evidentemente Mississippi en los años 30... pues tiene un montón de implicaciones porque si bien ya era ilegal la esclavitud, pues de todos modos evidentemente estamos hablando de un entorno sumamente como racista. Y todavía era la transición, ¿no? O sea, los dueños de los campos todavía tenían como un cierto tiempo antes de darle libertad a sus esclavos, etc. Y lo vemos obviamente en este pedo de que aparte es sureño, güey, ¿no? Entonces hay las plantaciones de algodón, en donde todavía estaba este susurro del clan, que tal vez ya no era en el apogeo del clan, pero bueno, todavía estaba por ahí. En fin, entonces Smoke y Stack regresan a su pueblo natal, es un pueblillo. Y lo que quieren hacer es como tener como que tienen la esperanza de un nuevo inicio. Entonces regresan a su pueblo con un montón de dinero que juntaron en Chicago porque se da a entender que ahí fueron gángsters que de hecho trabajaron para Al Capone. Entonces pues regresan con un montón de dinero y lo que quieren es literalmente hacer un bar. Que no es un bar cualquiera, se llaman juke joints, que son clubes de música que estaban destinados a la comunidad afroamericana local y que tenían un montón de implicaciones de resistencia, de comunidad, etcétera. Entonces lo que querían hacer es como regresar e invertir su varo en abrir un juke joint. Sin embargo, esto se mezcla con que por otro lado está su primo, que ya mencioné que se llama Sammy, y es un músico prodigioso que está totalmente apasionado por el blues, que luego ya en el capítulo hablaremos o yo profundizaré un poco porque el blues y etcétera, ¿no? Entonces, desde el principio en la película se habla sobre el poder de la música y cómo es como una especie de fuerza que logra crear, como desdibujar la barrera que existe entre los vivos y los muertos, entre los antepasados y entre las generaciones futuras, ¿no? Entonces también se dice que así como puede invocar la música a poderes y a fuerzas sumamente como benéficas, también logra despertar fuerzas bastante oscuras. Y entonces, obviamente todo esto lo estoy hablando con spoilers.
Entonces lo que pasa es que la música de Sammy atrae a un personaje que se llama Remik, que después nos damos cuenta que es un vampiro, pero no es un vampiro cualquiera, porque también ahondaré un poco más en eso, que su objetivo es como escucha la música de Sammy y quiere apoderarse del talento musical de este hombre. Que forme parte de él, ¿no? Sí. Sí, o sea, quiere entre consumir, para mí es, y ya también hablaremos de eso, como cuál era la motivación de Remik, o sea, por qué el vampiro quería, o cuál era su pedo en la pinche peli, güey, digamos, de que, ¿por qué? Pero bueno, entonces a medida que la noche avanza, el club justo, o sea, te das cuenta que es un vampiro y el Remik empieza a convertir a otras personas, y el clímax de la película es cuando en el club, que es el Juke Joint, hay una confrontación entre pues las personas negras que están disfrutando la noche y esta horda de vampiros. Entonces, pues, eso como a grandes rasgos, sí tenemos que hablar como de la trama más superficial, digamos, ¿no? Sí. De lo que sí pasa como a nivel narrativo. No sé si de ahí quieras agregar algo. Bueno, que es importante entender que después de la Gran Guerra, ¿no? Vuelven todos estos soldados negros pensando que su país les iba a dar las oportunidades por las que se fueron a luchar, ¿no? Pero cuando regresan se encuentran con que sigue el racismo, que siguen las limitantes, pero pues vamos a entender que estos personajes son, o sea, es gente que está entrenada, ¿no? Entonces funcionaban perfectamente al el gobierno no darles ninguna oportunidad por ver bien el racismo, eran perfectos para trabajar para los capos, ¿no? Sí. Para los capos, para los dealers de alcohol, para todos ellos. Sí. Y esto da pie a la construcción de una base económica de toda la comunidad negra de los años 30. Perfecto, ¿no? Me encanta. Entonces es importante porque justamente ese es el caso de estos güeyes, o al menos eso es lo que nos dan a entender. Sí, del Smokey Stack, que están, pues, están interpretados por Michael B. Jordan. Precioso. En una interpretación que a mí me parece remarcable. Sí, totalmente. Me parece que la construcción de esos dos personajes, no solamente me parece muy interesante cómo logras en esa misma película hacer dos personajes que son gemelos y que aparte tienen implicaciones de por qué son a nivel como de alma la misma persona y que de todos modos esté diferenciada la personalidad de cada uno de ellos. Güey, creo que tú lo viste de una forma súper bonita. Yo cero lo vi así. Dije, ¿qué pedo, Michael B. Jordan? Tú no eres mal actor. ¿Qué está pasando contigo? Qué loco. O sea, Ryan Coogler no es un mal director. ¿Por qué chingados? O sea, a mí me pareció, de hecho, que eran tan diluibles las personalidades de cada uno, que se tuvieron que recurrir a estos recursos de tú rojo y tú azul, y tú eres el malo y tú eres el relax, y tú, o sea, y dije, o sea, yo jamás, o sea, tú sí distinguiste cuál era Stack y cuál era Smoke todo el tiempo, incluso físicamente. Todo el tiempo. Güey, no hubo una sola ocasión en donde, incluso por la forma de hablar, por las expresiones, por la corporalidad. Yo la neta sentí todo lo opuesto. O sea, dije, güey, es que no entiendo. O sea, nada más es como, ya sabes, ¿no? El clásico de uno es súper iracundo y el otro es como más analítico y no sé qué. Y se me hizo muy mala la actuación de Michael B. Jordan. Qué loco. Y te digo que se me hizo tan mala que hasta sentí de, ok, por eso tienen que recurrir a esto de tú rojo, tú azul, tú gorrita y tu sombrero, tú no sé qué. Sí. O sea, dije, ay, güey. Sí, qué loco. No, a mí se me hizo que construyó de manera muy hermosa a sus personajes. Porque justo era como esta línea de cómo hacemos que se entienda que al final son parte de un todo, porque son una unidad. Y eso se puede ver incluso como en el nombre de los personajes, que no son nada más, o sea, Smokey y Stack son sus apodos. Sí, claro. Pero los nombres originales... dame un segundo porque se me acaba de ir. Se llaman estos dos güeyes, porque tienen un nombre súper lindo. Elías y... Bueno, ahorita me acuerdo. Deja que
de que lo encuentre por aquí. Así, Elaya y Elías, exacto. Que viene siendo el mismo nombre, pero bajo diferente... Exacto, ¿no? Entonces me gusta que de todos modos, incluso en la selección de los nombres está este pedo como bíblico, de que Elaya tiene o sea, era un profeta como hebreo, o sea, sí, de raíces hebreas, y que sale en el Antiguo Testamento, y que Elías es su versión, pero bajo la tradición griega. Entonces te está diciendo desde la selección del nombre, que en realidad son una sola persona, pero son como... 2 personalidades que conforman a una sola persona. Como 2 versiones de la misma persona. Ajá, como 2 secciones. No sé si 2 versiones, Ándale. Pero como dentro de todas las personas conviven como distintas como pulsiones y personalidades. Entonces que hacen como su contraparte. Y se me hicieron a mí, y mira qué curioso que lo mencionas, porque a mí sí se me hicieron como súper diferenciables, no solamente por la selección de cosas muy obvias como los colores, etcétera, sino por sus motivaciones y porque yo creo que sí el director construyó un background que me parece no superficial. Uh-huh. Entonces las diferencias de personalidad y de carácter se ven para mí reflejadas también en lo que nos cuentan que fue la historia de Smoke uh-huh. y de Stack, porque pasan cosas sumamente distintas que creo que logran crear 2 personalidades muy distintas. Es que, por ejemplo, siento que en historia... O sea, en la teoría, en el concepto, tienes razón. O sea, sí te doy la razón. Pero al yo verlo en pantalla, no me pareció para nada de esa manera. Por ejemplo, pienso en esta parte, ¿no? De por qué, que a mí se me hace algo muy duro. ¿Por qué Stack tiene ese es el apodo, ¿no? Y que ya luego te cuentan que se quedó atorado en su mamá cuando estaba pariendo a los 2 gemelos. Y llega un momento en donde pues se muere la señora y entonces ya por fin él sale y el padre de los gemelos se venga, ¿no? Todo el tiempo y entonces Smoke es el que mata al papá para defender a Stack, ¿no? Y eso dices, güey, claro que ahí hay un background muy sólido en la relación emocional de los hermanos. Sí, sí, sí. Por lógica, por lo que te están contando y estás escuchando, por supuesto que deben de ser así, ¿no? No nada más por esta onda de los gemelos ya nacen conectados de una manera está muy mágica, más allá de cualquier persona. Sino también como, güey, han pasado por este tipo de cosas y el trabajo de uno ha sido defender al otro. Sí. ¿No? Que jamás en mi perra existencia vi en la pantalla. O sea, lo que más vi de signo de cariño y de camaradería y de amor fue una puta escena cuando dicen, vamos a tener que separarnos para cumplir esto. Que están en el camión con su mercancía y no sé qué. Y pues cada uno tiene una tarea que hacer, que lograr para pues poder abrir esa noche, ¿no? Claro. El juke joint. Y se abrazan. Te quiero, hermano. Y se van. Y ya nunca volví a ver nada que yo dijera, güey, son hermanos, güey. O sea, son hermanos y se adoran y se ve que se entienden de una manera súper diferente a todos los demás. Pues gemelos, ¿no? O sea, bueno, es más, yo, no, perdón, pero pienso en la química que tenía Lindsay Lohan con Lindsay Lohan en Juego de Gemelas y digo, pues no estoy viendo esto, ¿no? O sea, no yo estoy totalmente en desacuerdo. Yo siento que a mí me hubiera molestado como muestras un poco más evidentes o como... No sé si más evidentes de cariñosas, pero esto de que pues uno ve para allá y el otro para allá y entonces ya por eso todo sale bien. Yo sentí eso, cabrón. No, o sea, a mí se me hicieron encantadores, güey. Para empezar, se me hicieron 2 personajes sumamente sexys, que estaban construidos en este pedo, que sí puede ser ligeramente como caricaturesco, como de el vato malo que justo fue como gángster y entonces es rudo y sabe pelear y de repente sí sabe como utilizar armas, pero al mismo tiempo me parecieron muy sensibles. Me encantó la química que hizo el director. Para mí sí logró, no solo entre ellos, que justo no tenía que haber ningún momento como explícitamente emocional para que yo sintiera que esos personajes, o sea, los 2 estaban sincronizados todo el tiempo, como que pensaban lo mismo, como que se entendían, como que tenían las mismas reacciones a lo mismo, pero al mismo tiempo cómo logra que ellos 2 dancen con los otros personajes, el tipo de humor, lo arrebatados que son, como el pedo de ser desfachatados, o sea, como la desfachatez, como que al mismo tiempo son, ¿cómo te digo? Como
como jodones, güey, son castrosos, o sea, me acuerdo de esta escena en donde es Stack el que va a pedirle a no me acuerdo cómo se llama el personaje, pero es el que al final termina cuidando la puerta. Corn something. Y que llega y le dice de que tu esposa te la va a querer chupar después de que te le diga, o sea, real, se me hacían como... Justo me gusta porque siento que es la elección de hacer dos personajes negros que al final eran de una localidad como esta que se representa en Mississippi, hacer dos personas que fueron a la Primera Guerra Mundial y que después estuvieron en Chicago, como dos negros realmente cabrones. Esa es la palabra. Como sí, cabrones. Y no cabrones de malos, sino cabrones como de... Capaces, sí, pero como filo, con diente. Con diente, pero al mismo tiempo... Pues con calle, ¿no? Sí, pues, pero sí, con calle extraña. Yo no tengo un pedo en estos personajes que sean cínicos, que sean groseros, que sean vulgares, que se den a respetar, que pongan sus límites. O sea, no tengo ningún problema en ese tipo de personajes. Me gustan esos personajes. Solo... creo que o sea, aunque esas características sí las vi, pues hay un montón de otras cosas que no me parecieron sólidas de la personalidad, que no, en mi opinión, no se desarrollaban, ¿no? En ellos. Y, por ejemplo, o sea, no sé, ¿no? Como que yo sentía a Michael B. Jordan como muy... que no sabía ni qué... O sea, yo así lo sentí, ¿no? Que no sabía... A veces sentía que estaba haciendo una escena y como que de pronto se paraba y preguntaba, ¿soy Smoke o soy Stack? Oh, shit, ¿no? O sea, yo sentía eso cuando lo veía, así de que, güey, ¿qué te pasa? O sea... No, pues no. Y obviamente que, pues, güey, Michael B. Jordan es... No, o sea, sería el colmo que no fuera sexy, que no se viera sexy en estas escenas, ya sabes, con su traje y su chaleco y su sombrero y no sé qué, porque lo visten excelente. Pero pues o sea, fue el hombre más sexy de no sé qué año según la revista People. Pero no hablo de eso sexy, no hablo del sexy físicamente. Pues de todas formas es como atractivo, o sea, ese es un güey muy atractivo. Pero para mí lo atractivo no es el güey, fue la construcción de su personaje. Bueno, o sea, para mí se me hacía que tenían una dinámica que se me hizo profundamente como seductora. Eso es lo que me parecieron los dos personajes. No solo conmovedores, sino también seductores. Pero pues... X, ¿no? A veces conectas, a veces no conectas. Sí, está muy cabrón porque aparte, o sea, sí, ¿no? Como que se me hicieron que eran el alma de la película. O sea, que si la película tiene un ritmazo también, es por ellos. Además de Sammy, que evidentemente es un poco el punto central de la película, porque es... Quiero decir que para mí Sammy es como el protagonista espiritual de la película. O sea, al final, el que tiene el arco y el que tiene que pasar por todo esto es Sammy, ¿no? Y Stack y Smoke están ahí como de secundarios, pero que por momentos... que por momentos están... Sí, son los que mueven la trama. ¿Cómo no van a ser el alma de la película si son los protagonistas? No, te digo que para mí el protagonista es Sammy. O sea, es que... Sí, estoy de acuerdo en eso, pero al final el protagonista comercial es Michael B. Jordan. ¿Cómo? Sería el colmo que no fuera el alma de la película. O sea, supongo que eso no me importa porque me importa más lo que pasa como en la peli. Pero al final, obviamente que tendría que ser de esa manera, porque pues estos güeyes son los protagonistas. O sea, este güey, su imagen es la que está promoviendo y la gente está yendo, no fue por Sammy, aunque resultara ser el protagonista. Fue por Michael B. Jordan. Sería el colmo que la película no fuera el alma de la película, pues. Ya. Te digo que supongo que para mí es como, pues ya para qué lo fue a ver la gente, como que o sea, tal vez sí, supongo que sí. Por ejemplo, en mi caso, obviamente yo estoy hablando de mi experiencia como individual, este güey no me podría dar más igual, el B. Jordan. O sea, neta, o sea, yo no fui a ver Sinners por absoluta... Qué buena pregunta. A ver, ¿tú qué opinas? ¿O cuál fue tu experiencia, no? Como yo no fui a ver Sinners por absolutamente nada. Nada. Es más, yo ni siquiera había visto el tráiler. Es más, creo que yo me enteré... Como que yo me enteré de que 2 días antes... De que era de vampiros. Punto. Y aparte cuando te dicen... que me parece como una cosa muy loca... Y ahí también yo quiero ahorita decir algo... Porque si llegan y te dicen como Sinners es una película de vampiros, creo que ya te hace una idea
no tan específica, porque evidentemente, y lo hemos hablado aquí, por ejemplo, lo hablamos cuando tuvimos el capítulo de Nosferatu, que por cierto, si no han visto el capítulo de Nosferatu, es un gran capítulo, les invitamos a verlo, la verdad es que peliculón, la amo. Pero mi punto es como, a pesar de que no tengas como una idea tan específica de a qué se refiere una película de vampiros, porque hemos dicho que el universo de los vampiros es sumamente amplio y puede ser de que What We Do in the Shadows o puede ser de que Blade, o sea, ¿no? Pero siento que decir es una película de vampiros ya te sitúa en un pedo de que dices, por supuesto, probablemente lo más importante de la película sea el vampirismo. Es decir, la película gira en torno a la cuestión del vampirismo, ya sea que quieras escapar, que el protagonista sea el vampiro, lo que sea, y lo demás pues es secundario y probablemente es una película mucho más volcada en el terror que en cualquier otro género. Entonces, yo fui con esa idea de que voy a ver una película de vampiros. Y entonces probablemente la gran mayoría sea sobre vampiros y sea sangrienta. Y, ¿me entiendes? Como pero que, no fue así. Y no fue así. Pero te digo, como que en mi caso en particular, eso es lo que me llevó a ver Sinners. O sea, nada, ninguna expectativa. No, o sea, a mí me valían madre el director, me valían madre todos los pinches actores. O sea, en mi caso... Es que, por ejemplo, yo siento que hay películas que no... Y no es que yo diga que esa es la manera de verla, ¿no? Más bien me refiero a... Para mí hay películas que simplemente tienen cosas que no se pueden dejar pasar, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo ver una película con una directora que está luchando para que le den presupuesto y por fin lo encuentra. Total. Y de pronto tiene un hitazo y no sé qué y dice, sí, o sea, no es perfecta en esto y le falta como aquí y le trastabilló por acá, pero no mames, o sea, no tienes los recursos a la mano y entonces, pues al final tú lo dejas pasar si conectas o no conectas con la historia. A mí con Sinners me pasó que no nada más allá de las expectativas, creo que es un director que tiene muchos recursos a su alcance, con muchísimo varo, y que para mí debe de cumplir un mínimo indispensable, que lo cumple, pero nada más, ¿no? Entonces es como de, sí quisiera ser o sea, yo en mi forma de cómo juzgo a las películas, sí me gusta ser más crítica específicamente por esas razones. Y fíjate que qué bueno que mencionas esta parte de por qué yo fui a ver Sinners sin ninguna expectativa, sin saber de qué trata, sin no sé qué, porque justo yo decía, y esta frase me la dijo un amigo y se la voy a robar, pero yo, o sea, me decía este güey, oye, yo no sabía que Warner había sacado 2 cortes de Sinners, el que le gustó a todo el mundo y el que vi yo. Y yo, güey, o sea, todo el mundo le gustó la película, le encantó la película y la neta es que yo vi me pareció que había muchas cosas que no eran suficientes, ¿no? Sí tiene un chingo de cosas buenas, pero también pienso y digo, el colmo sería que no tuviera cosas buenas, güey. Costó $90 putos millones de dólares. Es que, de nuevo, para mí, como decir que una peli costó 90 millones... O sea, no, güey, porque es como, a ver, yo te voy a pagar para que hagas lo mejor posible y te estoy dando $10. Pues esto es lo mejor posible. Sí, o sea, pero me refiero en comparación con qué. O sea, que en el mundo ya en general, o sea, en general, güey. Pues Evil Dead se hizo... Bueno, es más, pensemos, Terrifier se hizo con $1,000, la de All Hallows Eve. Y te dan lo mejor que pueden dar con $1,000, ¿no? Con esa calidad de video, con esa calidad de audio, con esa calidad de maquillaje. Si te dan $90 millones y presentas la misma calidad que Terrifier, bueno, que All Hallows Eve, pues que te volaste todo mi varo, güey. O sea, eso es importante. Sí, es importante juzgar el trabajo también como en ese nivel de calidad. Sí entiendo que hay otras películas que dices, bueno, pues se gastaron esta cantidad, pero porque esta es su expectativa en taquilla y divierte. Órale, bueno, va, ¿no? Como lo que decíamos de Destino Final. O sea, al 23 millones... pues al final son consecuentes con todo lo que está generando la franquicia. Total. O sea, y no significan nada para el estudio. Y, o sea, por ejemplo, yo pienso y digo, Black Panther fue una película que costó, ¿cuánto te dije? 200 millones, no sé, o sea, una locura, pero... Sí, como 200 millones. Claro que es consecuente con todo eso, desde los efectos, desde el cast, desde todo lo que... hasta la duración. Y dices, claro que es consecuente, ¿no? O sea, me puede gustar, no, pero ahí se ve ese varo, ¿no? Entonces, digo, güey, pues claro que sí exijo un mínimo de calidad. Por supuesto. En Sinners.
¿no? Claro. Creo que, no sé si fue grabada en IMAX, no sé qué, pero la neta en IMAX sí se veía muy perrísima. Ya. O sea, y dices, bueno, pues claro, güey, ¿cómo no? Si costó 90 putos millones de dólares, tendría que valer algo, ¿no? Sí. O sea, sí, que yo creo que la gran debilidad de Sinners más bien es con la trama. O sea, con la trama y con algunos personajes. No todos los personajes, pero algunos. Pero hay cosas que son realmente notables, ¿no? Y hay cosas que a mí me gustaron mucho. Y de hecho, por eso me la pasé todo el día de ayer viendo películas similares. Porque... Y ahí es donde me voy a morder un poco la lengua. Porque no importa mi opinión específica y personal sobre Sinners, al final es una película que no hay, ¿no? O sea, vampiros negros o personajes negros siendo leads en las películas, traigo contadas. Pocas. Yo muy también. Pocas. Sí, traigo muy Entonces, pocas. Independientemente de la opinión que yo tenga específica sobre Sinners y que si me gustó o no me gustó, o yo creo que vale la pena ir a pagar al cine por ella o no, Total. Más que nada me interesa que sí se está haciendo cine que habla de eso. Total. ¿no? Bueno, ajá. Pero, pues al final, o sea, al final de cuentas sí creo que pues sí se debe haber gastado, o sea, notado un poquito más el presupuesto. Ya. Yo en este caso estoy muy en contra. Creo que en general soy muy dura con las películas. Sí, y tú eres lo sabes. durísima. Yo soy muy dura. Por eso me extraño. O sea, yo no soy neta, yo no soy condescendiente, yo no aplaudo mediocridades. Y probablemente, y aparte soy de las personas, y tú sabes y me conoces, yo sé. que sí le importa el contexto de la película. Es decir, sí veo quién la dirige, en qué circunstancias fue grabada, etcétera. Solo en este caso en particular, mira qué curioso, güey, porque yo al ver la película sí veo dónde se fue el varo. Me parece que la película a nivel técnico es remarcable. O sea, está bien o sea, hecho. crear la caracterización, pero no solamente eso, como se me acaba de ir la pinche palabra, güey. O sea, de dónde está situada. ¿Cómo se llama? Cuando construyes todo el... Pues, güey. Armar el set y pues, sí, todo. La ambientación, gracias. Sí, ambientación, la ambientación es lo que quería decir. La ambientación de los años 30 me parece sumamente lograda, güey. Yo siento que cada detalle en la película está cuidado. O sea, neta, no hubo una sola cosa que me sacara del año en donde estaba localizada. No me parece que la creación de eso sea barata y para mí vale la pena el universo que crearon. Porque al mismo tiempo me hizo sentir que es un universo sumamente realista. Es decir, neta, yo estaba sintiendo que estaba en Mississippi en los años 30. Y al mismo tiempo tiene otra cosa que es ligeramente más como sensual, como erótica, en donde es un universo como alterno. Entonces eso del lado de la ambientación y de la producción también quería decir. En la producción yo veo dónde se fue ese varo. Entonces no me pareció que si dijera como justo, güey. O sea, que fuera para mí tan obvio como de decir, tenés una película de bajo presupuesto que se ve chafísima, en donde neta no hay ningún actor reconocido o actriz, etcétera, y donde te chingaste los 90 millones, no me hizo sentir... No solamente por eso, sino por ejemplo, la calidad de la música, por ejemplo, la calidad de la fotografía. Hay momentos en Sinners, a mí que la fotografía me parecieron sumamente hermosos. No solamente que estaba bien a nivel técnico, sino que es muy hermosa, güey. La selección de las luces, incluso cómo se ve la piel de todos los personajes negros, cómo lograron como retratar. No sé, o sea, me parece que a nivel técnico tiene su mérito. No podría decir que es una película mediocre en cuanto a producción o en cuanto a otros niveles como técnicos. Es que yo no diría que es una película mediocre, pero sí diría que es una película mediana. Y sí, en aspectos técnicos es muy buena, pero vuelvo, o sea, siempre que veo como las cosas buenas, digo, pero es que es lo mínimo que deberían de tener porque costó 90 millones. Total, no le estoy dando una estrella por eso, pero de todos modos se me hace injusto juzgar esta así, cuando otras que costaron igual y de todos modos tienen un buen nivel técnico, es como, tienes un nivel técnico. No te estoy viniendo a decir como de... O sea, no le voy a decir a otras películas como, es lo mínimo que deberías de darme. Pues es lo mínimo y sí lo cumples. O sea, sí lo cumples, pues, como... pero eso no quita que es bueno. Ah, sí, yo no dije que no. No, y eso no quita que tiene calidad y que yo no creo, o sea, ese sí ya es personal, que yo no creo que el nivel técnico se haya quedado en
bueno, cumpliste porque pues como te gastaste un chingo de varo, mínimo lo que tenías que hacer es que cumpliste. Para mí sí tiene cosas que son remarcables. Okay. O sea, para mí sí tiene cosas que van un poco más allá del decir, nada más cumpliste y bueno, de que check y ok, no te gastaste todo el dinero en pendejadas, ¿no? Me parece que hay momentos en donde o sea, que el tipo de, pues sí, de universo que crea me parece bastante sólido, no hablo a nivel narrativo, sino como técnico, como para decir, ok, güey, ok, entiendo que no solamente eres como medianona, sino como que tienes tú... Yo creo que sí tiene su mérito, sobre todo desde el lado de la estética. Yo creo que ahí tiene algo de mérito la peli, pero bueno, eso a nivel técnico. Creo que... No sé, mira, es una buena pregunta. ¿Tu crítica hacia Sinners va más, o ninguna de las dos, va más del lado de lo técnico o del lado de lo narrativo? De lo narrativo. Perfecto, me encanta. Porque ahí entonces podemos pasar a lo narrativo, porque yo también es donde tengo pues, la mayoría de las cosas que decir, ¿no? Entonces, ¿quieres que vayamos? Nah, mejor te lo voy a preguntar directo. Como a nivel narrativo, ¿qué fue, además de lo que dices de, por ejemplo, el personaje de B. Jordan, etcétera, a nivel narrativo, ¿qué fue lo que pues, te parece a ti que es más mediano? Güey, es que fíjate que siento mucha frustración porque, por ejemplo, la película comienza y empezamos a ver como unos grabados, ¿no? Y, güey, eso tiene todo que ver con el personaje de Sammy. Sí. O sea, y se me hace ese tipo de cosas, que hagan ese tipo de cosas, me gusta, me empiezan a interesar, a adentrar en la trama. O sea, lo primero que vemos son estos dibujos con estos narradores. ¿Cómo se llama? A ver, déjame ver, porque aquí anoté... Grillo, que es como este narrador sobrenatural y de la historia africana, y entonces, tiene como todo este peso espiritual que justificaría hasta cierto punto el cómo el blues, que además esa es la razón tan fuerte por qué se llama Sinners. O sea, es lo que te digo, güey. Ahí viene mi frustración, güey. Dale. Porque en esta época cristiana evangélica, como todo súper religioso, y el blues, que es lo que ahora se consideraría, o sea, el blues hablaba de deseo, de dolor, de crimen, de violencia, ¿no? Y era el reggaetón de sus tiempos, ¿no? O sea, independientemente de calidad musical y lo que sea, no, me refiero ese como estigma... Pero el blues me parece mucho más contestatario, ¿no te parece? Sí, o sea, sí, claro. Pero al final más... ese estigma de es música del diablo. Total. Y es lo peor y habla de pura cogedera y no sé qué. Pues sí, güey, y hablaba de eso, ¿no? Sí. O sea, claro que hablaba de eso. Y el hecho de que en este club, en este juke joint, se toque blues y vaya la gente a bailar, a divertirse, a ir en contra de lo establecido por su religión y por su social, pues los hace pecadores, ¿no? Y eso, dices, es una gran idea, ¿no? Es una gran idea, güey. Está sólido, está pesado. Pero ya al momento de ir, digamos que dejándose ir por el río que construiste, se la pasa golpeándose. O sea, puedo hablar de cosas como específicas, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, a mí se me hace una pendejada total todo desde la aparición del interés romántico de uno de los Michael B. Jordans. Ok. O sea, se me hace como que toda su toda su motivación nada más es para ser sexy, sexy entre comillas, porque a mí cero se me hizo nada sexy todo lo que estaba pasando en la película. Y, por ejemplo, llega un momento en donde abren el club y ya empieza a llegar la gente y empiezan a pagar con estas monedas pues que les dan el crédito de las plantaciones. ¿no? Del crédito de las plantaciones, que en teoría no es válido, y esa era otra manera de esclavismo, que esas son, ahí va, ¿no? El check, lo que sí me gustó, que es otra forma de esclavismo, y por eso te decía, estos güeyes, los cabrones, estaban extendiendo lo más que podían realmente liberar a los esclavos que nunca debieron de tener, ¿no? Claro. Entonces, el director sí mete este elemento de cómo va a haber un crecimiento económico y la comunidad negra va a alcanzar una independencia económica si estos hijos de puta los tienen subyugados por su moneda de cambio que solo vale en su plantación, güey. O sea, le estoy pagando dinero falso a mis trabajadores para que luego vayan y se gasten su dinero falso en mí y yo los tenga. O sea, se me hace súper fuerte. Entonces,
bueno, al final empiezan a pagar con eso y ellos empiezan a preocuparse porque dicen, güey, es que no tengo, o sea, así no va a salir, claro, ¿no? Esto es un negocio y de esta manera no va a salir. Y entonces ya, ¿no? El primer enfrentamiento, o sea, como, pues no enfrentamiento de que haya habido una pelea, pero de ideas entre Smokey y Stack, y uno dice, no, pues es que, pues déjalos divertirse, se tienen que relajar y bla, bla, y el otro, güey, pero pues no es negocio, los dos tienen razón, ¿no? Y se me hizo súper estúpido, o sea, perdón, pero se me hizo así de que, güey, ¿qué estás pensando, no? Que esta morra, ya después de que llegan los tres ¿Mary? ¿La blanca? La blanca. Mary. Ya que llegan los 3 vampiros sí. Y les dicen, no me da buena espina, no pueden entrar, váyanse a la verga, no sé qué, bla, bla. Les enseña como, pues, su fajito de monedas, ¿no? Ahí pesadito de monedas de oro. Ah, bueno, pues se van. Y Mary cree que yendo por ellos para que gasten su varo ahí va a salvar el club con la paga de 3 personas una noche. O sea, esto es un negocio, güey. ¿Por qué pensaste eso? O sea, ¿por qué te pareció como que era lógico? Y me molestó que justo hubiera ese tipo de detalles, toda la trama, para que avanzara. Porque o sea, si no hay esas babosadas, no avanza la trama. Y eso es lo que no me gusta. O sea, porque a mí se me hace una babosada. O sea, así se me hace una babosada. Así de que, güey, ¿de verdad creíste que ibas a salvar el club yendo por 3 personas que iban a gastar su dinero solo una noche y ya se acabó? Perdón, pero pues sí te falta como ver a Shark Tank, algo, ¿no? O sea, y te digo, y siento así, como que todo el tiempo están pasando ese tipo de cosas, de moneditas de, y ya se me acabó, avienta esto para que haya más, ¿no? Y avance. Okay. Y eso no me gusta, la neta, me pareció muy malo eso. Todo lo demás me gustó, la música me pareció increíble, aunque la música sí está muy buena, siento que el score está feo. O sea, así como... Pero la música cantada, todo lo que es cantado se me hizo así, ay, güey, wow. O sea, un disco de The Sinners y no pensar en la historia nunca más para mí. Entiendo. Qué loco. O sea, hablando de esas cosas, Sí, ¿no? sí. Puta, yo no sé ni cómo empezar, güey. No sé ni cómo empezar porque, bueno, también ustedes, banda, medio ya nos van conociendo y saben quiénes somos y etcétera. Y a mí creo que en general trato de hacer un esfuerzo muy grande por no hablar en términos de si me gusta o no me gusta una peli, sino de hablar de las cosas que me parecen como interesantes, como de qué podría hablarse con respecto de la peli. Entonces supongo que trataré de hacer un poco eso en esta cuestión de hablar de Sinners. Pero justo lo que estaba hablando con personas antes de grabar este capítulo es que me sentía muy abrumada de grabar sobre Sinners, porque me parece que el director plasma demasiadas ideas en la película, demasiadas. Y yo no lo digo como un defecto. Incluso a mí me parece que amarraron de maneras muy hermosas las ideas que tenía, porque no las resuelve, porque en algunas no tiene por qué dar una explicación gigantesca, ni profundizar en todas las complejidades de ese tema, sino que simplemente la deja como pequeños guiños que van creando un mapa que para mí al final, al ver la película completa, y no hablo de la película, sino como al ver el panorama completo, dije como, claro, güey, a mí me apasiona un montón, y en este caso yo lo vi de esa manera, no estoy diciendo que así es, sino como me apasiona un chingo, güey, este tipo de películas y de directores y directoras que neta tienen un chingo de ideas que al mismo tiempo no están desconectadas unas de la otra. No es que esté hablando sobre racismo y sobre la matanza de ballenas en el Polos, ¿no? O sea, no es que sean ideas completamente desconectadas, sino que forman parte de un mismo universo de crítica, un mismo universo como de interés político en cosas muy específicas. Entonces que sea una cuestión de voy a darte un mapa en donde te doy como estos comentarios que no son superficiales, yo no los sentí superficiales en la película, no son simplones. Por ejemplo, cosas bien chiquitas, güey, como que no se profundizan, pero que de todos modos aparecen en su universo. Por ejemplo, me encantó, güey, me gustó un chingo, a mí no sé por qué me gustó tanto la aparición de nativos americanos en la película, que solo aparecen en esta escena en donde van persiguiendo a Remick, que es el vampiro, y se acercan, Remick va y toca una casa de 2 blancos que son profundamente racistas. De hecho, luego descubrimos que ese verga, que el vato que abre en esa casa, es sobrino de un güey que es el mero de... El que les vende la cerradera. La propiedad. Entonces aparecen los nativos americanos y lo van persiguiendo y le tocan a esta pareja y le dicen como de, oye, acaba de
estoy seguro que acaba de aparecer un sujeto por aquí y nada más, por favor, dinos si está dentro de tu casa, porque si lo dejaste entrar, tenemos que actuar en este preciso momento. La película no vuelve a hablar sobre nativos americanos. Neta, es un guiño, güey. Pero para mí, más que decir como este elemento estuvo muy inmenso o este elemento como que neta estuvo raro, como que para mí es que toda la película estaba tratando de decir algo, o sea, como algo muy específico, y entonces crea un montón de comentarios alrededor para reforzar la idea principal, porque me parece que la película habla a nivel metafórico, pero de manera muy, muy densa. O sea, que neta no es un comentario simplón, no es un comentario superficial. Lo que está para mí planteando la película a nivel de premisa y al nivel como de la pregunta principal de la película me parece duro, güey. Me parece que no solamente no lo había visto, en una película de terror aparte de vampiros negros, sino que en general yo creo que es una película, o sea, es una pregunta muy importante en la actualidad. Pero bueno, entonces para mí la aparición, por ejemplo, de los nativos americanos... Pero, ¿cuál sería la pregunta? Ahorita voy para allá. La aparición de los nativos americanos es una cuestión sobre... como no te olvides que en este contexto no, las personas negras no eran la única minoría oprimida. Okay. Y la única no fueron la única población que fue colonizada. Y a pesar de eso, los que tenemos un conocimiento ancestral para acercarnos de manera mucho más espiritual y de maneras más místicas a conocimientos profundos sobre la realidad, somos nosotros, somos las minorías. Por lo tanto, somos los nativos americanos. Los nativos americanos sabemos que hay un vampiro suelto. Los blancos no. Incluso los negros de la película no lo saben. Pero los nativos americanos sabemos que hay un monstruo que está acechando cosas importantes y lo estamos tratando de cazar. Y de todos modos, como que esta relación que existe como entre el conocimiento como ancestral y ciertas poblaciones me parece hermosísimo. Me parece, neta, un detallazo que hayan sacado esa escena. Pero bueno, para mí la pregunta principal de la película, o sea, en lo que gira, es difícil resumirlo porque te digo que está englobado como en un montón de otras cosas. Pero para mí, de lo que habla Sinners es sobre el peligro de la reproducción y del consumo del arte por apropiación cultural. De eso es lo que va Sinners para mí. Para mí es una película, para mí más que de vampiros, más que de Stack y Smoke, más que de el pecado y la religión, para mí la película habla sobre música. Pero no sobre música en el nivel más como superficial de decir como música, sino como esta cuestión de nuevo, porque lo hablábamos un poco con Jordan Peele, sino como qué es lo que hace que a nivel cultural haya una homogeneización, pero no en un mal sentido, ¿no? Sino como qué es lo que une a una comunidad, qué es lo que le da a una comunidad su identidad, qué es lo que se puede considerar como las raíces de una comunidad. Y en este caso, para mí, la respuesta del director es la música. Una de esas cosas que hace que haya una identidad profunda que atraviesa generaciones y que va evolucionando, pero que le da cohesión a toda esa comunidad, es la música. Y por lo tanto empieza con este pedo que a mí me parece muy hermoso, como de decir este tipo como de leyenda, ¿no? Porque si algo también me pareció increíble de la película es que para mí desde el principio está construida como un precautionary tale, creo que se llaman, ¿no? Es como una fábula. Te está tratando de decir como esto es algo que, o sea, como pon atención a esto, porque esto es lo que puede salir mal. Como te voy a contar un cuento de hadas o un cuento sobrenatural sobre las consecuencias de tomar como ciertas decisiones y de prostituir tu cultura de ciertas formas. Para mí eso es de lo que va la película. Entonces empieza con este trip de que la música no es un elemento nada más sobre pues de diversión o de entretenimiento, es un arma muy poderosa, es un elemento sumamente peligroso que puede tanto invocar a lo más bondadoso del ser humano como atraer a fuerzas pues sumamente oscuras, ¿no? Y que por lo tanto, y que aparte nos atraviesa, te digo, que como comunidad. Por lo tanto, por ejemplo, esta escena que me parece neta, güey, es una de las, o sea, yo sí estoy en un trip de que
es una de las cosas más hermosas que he visto los últimos años como escena, güey. Que es en esta parte en donde ya están en el juke joint y empieza a tocar Sammy y entonces ves un despliegue sobre la historia de la influencia de la música afroamericana específicamente, ¿no? De cómo comienza con el blues y cómo se desprende y va creando un recorrido gigantesco, que aparte si hay otra cosa que me encantó de esa puta escena, güey, es que hay una pareja de chinos que aparecen en la película y que no solamente en esa parte del juke joint aparece un güey con una guitarra eléctrica de los 70, aparecen referencias al hip hop, aparecen referencias también, por ejemplo, hay una bailarina negra, etcétera, sino que también hay danza tradicional china. Entonces te está hablando sobre que la construcción de la cultura, que no olvidemos que siempre se puede hablar desde yo soy una comunidad reprimida, o oprimida, perdón, sino que convergen y pueden juntarse y pueden hacer comunidad con otras minorías. Entonces, para mí la película trata, y te digo, es complejo porque, güey, hay tantas cosas que quiero decir al respecto de por qué el mensaje en Sinners me parece tan potente, de por qué o sea, para mí tienen explicación de por qué Stack tiene una novia blanca, de por qué Annie, que es la pareja, no pareja de Smoke, que es con la que nos enseñan que tuvo una bebé, que murió, etcétera, por qué usa judú en toda la película. Tiene una explicación cabrona porque el pinche vampiro es irlandés. Tiene una explicación, o sea, nada de eso me pareció que estuviera al aire y que no amarrara al final. Y que no amarrara no en esta expectativa que tiene un montón de gente, no estoy diciendo que en tu caso en específico, no amarró en una cosa de que... Y entonces se dio respuesta a todo y todo fue súper claro y el mensaje es evidente y por lo tanto se da una conclusión, sino que creo que tiene que ver con que es una pregunta. Es una pregunta lo que tiene el director. Y la pregunta que tiene el director es, en Mississippi de los años 30, porque ahí la quise localizar, evidentemente tener un espacio autónomo para las personas negras era una tarea imposible. Y siempre iba a estar invadido y siempre iba a estar en peligro por la blanquitud. Porque al final de cuentas, retomando esta idea de que el vampiro y el vampirismo es una entidad parasitaria, no se nos puede olvidar que esto, parásito, va a venir a tratar de chuparnos, no en este caso nuestros cuerpos, no en este caso como era el vampiro en Europa del Este en su momento, ¿no? Que era como una cuestión de solo voy a ir y voy a llegar a tierras como ajenas para consumir los recursos y para violar a sus mujeres y para esparcir la enfermedad, sino que en este caso que el vampiro estuviera usado para decir soy un vampiro irlandés, lo que quiere decir que soy también una como cultura que fue oprimida también por el pedo con los británicos, pero que a pesar de eso no se nos olvide que los irlandeses, así como un montón de personas que fueron migrantes, que llegaron a Estados Unidos, también se convirtieron en parte del sistema de opresión. Las personas blancas que de todos modos podían venir de entornos de opresión pueden volver a oprimir a otras minorías. Entonces, tenemos a una persona que quiere y que busca, ¿qué es lo que busca el diablo? Porque para mí ni siquiera es un vampiro, es el diablo. O sea, se caracteriza en la película como que neta es más importante que los demás vampiros. No es un vampiro común, es un vampiro que neta atraviesa edades también. No te dicen cuál es su origen, pero lo que sí te dicen es, y ahí es donde me gustó mucho la segunda vez que la vi, porque la primera fue como de que no leí totalmente cuál era tu intención, y en esta segunda vez que la vi me parece que la intención era entre quiero consumir la música de Sammy porque es sumamente talentoso y de alguna manera yo me puedo apoderar de eso, también con este discurso de la música logra abrir portales entre la vida y la muerte, entre lo pasado y lo futuro, entonces quiero tener el poder sobre eso, pero en realidad la película va más sobre nos es tan fácil consumir y devorar productos y arte que tienen una tradición ancestral y que están anclados en lo ritualístico. Por eso esta escena del juke joint donde ya salen como todas las generaciones que quisieron representar, ¿no? De la música y se quema. Es un
es un ritual, porque ahí es donde está la libertad, porque ahí es donde está la comunión, porque ahí es donde nos identificamos, ¿no? Donde vemos que hay un pasado y donde el blues, en este caso en específico, tiene consistencia, tiene solidez, es música, ¿no? Como creada por dolor y por sufrimiento y por historia y por tradición y por herencia y por un chingo de cosas. Entonces aquí es donde hay comunión, aquí es donde encontramos como nuestra identidad. Y llega un vampiro blanco a querer consumir eso. Está hablando no solo de apropiación cultural en el sentido más superficial, sino en el sentido de que necesito consumir eso, porque sin eso estoy vacío. Necesito tragar eso, porque por otro lado yo vengo de una tradición, y ahí ya me voy a poner densa, ya corto, pero donde yo vengo de una tradición en donde, por ejemplo, la música irlandesa también estaba mediado por la violencia, también hablaba de sufrimiento, también hablaba de opresión, incluso está esta escena en donde ellos están bailando una rola irlandesa, ¿no? Pero al final no llegamos a nada. O sea, el folclore musical irlandés se pierde, por ejemplo, se pierde de maneras muy extrañas cuando llega a Estados Unidos, se diluye, sí tenemos una parte por ahí en el country. El country, por ejemplo, es uno de los géneros que más bebe de la herencia de la música irlandesa, pero se diluye, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago para arrancarte eso? Pero no solo para arrancarte en este sentido de comentario de decir como, claro, es otra vez una persona blanca, por ejemplo, esta escena en donde el que toca la armónica, que lo amo, dice como de, es que a esta gente blanca le gusta nuestra música, pero no le gusta a la gente que lo hace. No solo es eso, no solo ya es la cuestión de te odio, pero sí me gusta una de las cosas que haces, como en Jordan Peele, ¿no? Como de te odio, pero sí quiero tener tus habilidades físicas, pero sí quiero tener tus ojos, pero sí quiero ser bueno en los deportes. No, para mí, todavía este güey la hace más onda, porque no es nada más el hambre voraz y destructivo de consumir la hermosura y el arte que generas, sino que necesito llenarme de toda esta como herencia, de toda esta tradición, porque yo por mi lado estoy vacío. Y lo único, y mi promesa a la hora de si te entregas a mí, porque eso se lo dicen cuando están ahí en el juke joint, cuando ya empiezan a convertir a todos los vampiros, incluso cuando Stack ya es vampiro. Únete, güey. No te estás dando cuenta que aquí está la verdadera liberación. Aquí es donde ya no hay dolor. Aquí es donde todos somos hermanos y hermanas. Aquí es donde ya no hay racismo. Aquí es donde ya no hay separación. Aquí es donde... ¿Qué es lo que está pasando con la cultura en esta época, güey? Que es donde todo es homogéneo, güey, y donde ya no importa como la tradición, y donde un chingo de música, por ejemplo, ya no responde ni a raíces, ni a tradiciones, ni a herencia, ni a cultura. Entonces, para mí es como vende eso, como entrégate a que va por ahí y que la única manera de que sobreviva todo eso es creando una cultura artificial, en donde se nos olvida y todos ya estamos de la mano. Entonces, para mí, de eso va Sinners. Y como que lo va argumentando con cositas chiquitas que te digo que van creando un universo un poco más amplio. Aunque los otros comentarios, sí, para mí, apoyen esta tesis como general, pero no necesariamente los otros comentarios se desarrollen. Son como hilos que él deja, que al final para mí sí teje, pero que no necesariamente como vamos a explorar en todos. ¿No? Porque sería difícil. Sí, pues es un poco como que lo que platicábamos de las películas de Jordan Peele, ¿no? Le da un contexto, lo pone en un contexto y de ahí desarrolla toda una historia. Que eso a mí me gusta en general. Sinceramente creo que lo viste de una forma súper romántica y súper bonita, güey. Ya me hubiera gustado a mí entenderlo de esa manera. Porque, por ejemplo, en la parte de los nativos americanos, para mí, o al menos mi suposición, guarden este tweet, es que la única razón por la cual tiene un puto diálogo y aparece un segundo el nativo americano no es para nada más eso. Es porque, obviamente, que van a hacer una película enfocada específica y exclusivamente a los nativos americanos, y lo único que querían era ver qué tanto generaba conversación o no. Que tal vez ese es mi prejuicio, ¿no? Ante una película tan taquillera y tan comercial y con tanto varo metido, pero bueno, pues
esa fue una de las cosas que me cayó gordas, así de, güey, nada más me estás metiendo esto porque claro que quieres ver qué tanto mueve la conversación y a ver si vale la pena sacar una versión de eso o no. Otra de las cosas que a mí me molestaron muchísimo, no me molestaron muchísimo, pero sí siento como esta, es que sí, luego yo también soy como muy recta, así de que lo odio, y no, realmente no lo odio, solo se me hizo como meh. Sí. Esta parte de los 40 finales que tiene, o sea, tiene la escena final, la postcréditos, o sea, y digo, güey, solo hace un puto final, y ¿sabes por qué fue? Porque quieren sacar las secuelas, güey, y eso a mí, o sea, no es que yo esté en contra de que un güey negro haga $1,000 millones de dinero y dólares por su trabajo. Sí. No, qué bueno, güey. Pero sí mi crítica es mucho hacia el estudio, que una de las cosas que yo le reconocía a Sinners era que era una historia original. O sea, al final de cuentas, esté bien realizada a mi gusto o no, o lo que sea, es una historia original que no habíamos visto, en donde no nos habían contado vampiros en la época de los 30, bajo este contexto, y eso está chido, qué bueno que lo haya, ¿no? Y si quieren hacer la secuela, la precuela, la recuela, la entrecuela, bueno, hazla, güey. Sí. Pero pues estás jugando conmigo, o sea, yo lo que siento, lo que sentí completamente alrededor es, estás jugando conmigo, porque aparte sí me estás dando un director que sabe lo que hace, que es bueno, que es talentoso, y para mí no tejió los hilos, para mí tenía un montón de hilos, y ay, se me fue se me fue el de acá, y entonces, o sea, sí, hay muchas cosas que manejan un contexto muy bonito y que tal vez para mí es más que obvio, ¿no? Pero no me pareció que terminara, o sea, que me pareció más bien que quería decir tantas cosas y que no pudo decirlas, que pues necesitó como, pues bueno, deja esto al aire, ¿no? Que, digo, al final siento que no es una película terrible, no la odio. Está entretenida, pero la verdad es que sí siento que me vieron la cara, ¿no? O sea, y sí digo, güey, a mí me hubiera gustado mucho verlo de la manera en la que tú lo estás viendo, porque aparte es como todo este contexto, pues yo lo sé, yo lo conozco, estoy familiarizada. Solo no me pareció que conecté con la película, ¿no? La neta a mí me hubiera gustado mucho verlo así. Creo que tú lo ves de una forma súper romántica, súper bonita, y no es porque no tenga como todo ese contexto que al final a mí hasta se me aparecería obvio, ¿no? La otra vez estaba leyendo también que dependiendo de la cantidad de cosas que sabías de Sinners, determinaba, o sea, antes de verla, determinaba si te gustaba o no te gustaba. Y yo creo que me pasó al revés, sin querer, no lo sé, ¿no? Pero sí es cierto que yo buscaba una película de vampiros, sí es cierto que estaba buscando como algo que fuera más, pues, no que estuviera tan fragmentado como siento que me presentaron Sinners, ¿no? O sea, que los primeros 40 minutos es un drama de época y que todo está muy así, que no tengo ningún problema con eso tampoco, pero de pronto cambia el ritmo así de por completo y se va para el otro lado completamente opuesto, y luego se vuelve una película de gángsters, y luego se vuelve una película de vampiros, y luego se vuelve otra vez otra película de gángsters. Entonces sí me pareció que todo el tiempo estaban de una forma muy anticlimática narrándome a mí la historia, ¿no? Y a mí no me estaba gustando. O sea, sí alcanzaba a ver cosas que decía, wow, esto está muy chido. Pero también había, por cada cosa que yo decía, esto está muy padre, decía, qué insoportable, güey. Por ejemplo, el personaje que aparte ese actor también me parece buen actor, que me parece que tiene mucho, el de Cornbread, creo que se llama. Cornbread, creo que sí. Ajá. Este monólogo que se echa intentando ser el chistosito afuera para que lo dejen entrar y... O sea, yo era de... Cállate la verga. O sea, cállate, qué cosa más odiosa. No está siendo chistoso, está siendo súper odioso. Me parece nefasto tu desempeño en este momento. Cosa que me parece rara porque ese güey no es así, además. O sea, se me hace un güey ultra carismático, ultra chistoso, ultra divertido. Y yo lo único que quería era que saliera de pantalla porque ya no lo quería ver, güey. O sea, ya no quería verlo, ¿no?
pocos personajes realmente me gustaron. Annie me pareció excelente, estupenda. Aplaudo mucho que la hayan escogido, sobre todo a ella, para ser un interés romántico de Michael B. Jordan, porque es más que evidente que no cumple con ninguno de los estándares europeizados, más o menos, de que también incluso en la comunidad negra tienen. Claro. Y me encanta porque, gracias, qué bueno que se pueda apreciar la belleza por la belleza y no tanto por cumplir algún estándar. Y eso sí me gustó. Siento que las escenas de sexo, o sea, te las hubieras ahorrado, están de ultra hueva, no están sexys, no están interesantes y se me hacen, ahora sí, qué triste que Sinners me haya hecho decir esto que yo nunca creí, pero hasta me hace sentir mojigata decir, eran completamente innecesarias. Se me hacen muy aburridas y se me hacen como que, literal es ¿qué hacemos para que avance la trama? Que tengan sexo, ok. O sea, así me parece, ¿no? O sea, y todo el tiempo siento que se está valiendo la película de estas monedas para que avance la trama y que siga avanzando la trama. Y a mí no me gustó por eso, ¿no? O sea, sentí como, o sea, sí, la película sexy, los vampiros son sexys, no sé qué. No, pero ¿tú crees que eso? No, yo creo o que sea, no plantean es lo que veía, no como anunciado, ya, ¿no? Ya. Así de que, ay, y yo, no, sí, no, o sea, no, gracias. No creo que trate de plasmar a los vampiros sexy. Yo creo que sí, ya. O sea, güey, al final, de alguna manera, la película, pues, está anunciando muchísimo bajo como toda este plano del vampirismo, ¿no? Y al final es lo que de alguna manera tal vez está esperando ver, no lo sé, pero me gustan las referencias, por ejemplo, las que tiene de Hacia el crepúsculo al amanecer, que son clarísimas, gracias, me gustan, son divertidas, son interesantes, son muy... Son cool. Hasta creo que le da una perspectiva muchísimo más actualizada a la referencia hacia Tarantino, sí. Entonces eso sí se lo reconozco muchísimo. Tiene otras referencias, pero al final siento que no cuaja, ¿no? Siento que todos son hilos sueltos, que están por ahí avanzando. Toda esta motivación, por ejemplo, y te digo, ¿no? Puedo hablar de cosas como muy específicas que sí me saltaron demasiado. Esta parte de la pareja china, ¿no? Que al final siempre así, o sea, esta doña me encantó, super badass, no sé qué, bla, bla. Sí. Y la hacen decir y perder los estribos y decir una estupidez completa pendeja para que participe y para mover la trama, porque si no nunca van a entrar los vampiros, ¿no? O sea, no tengo tanta creatividad como para hacer que los vampiros hagan salir o entren a este lugar. Bueno, que esta morra diga come in, y yo, wow, gracias por participar, ¿no? Entonces son esos detalles que aparte me siento hasta el calambre, güey, de güey, ¿por qué lo hiciste de esta manera? Teniendo cosas tan sólidas, o sea, y si por ejemplo me baso en las cosas que tú ves de la película, que me parecen sumamente sólidas, sumamente hermosas, sumamente interesantes, versus lo que yo estoy viendo en pantalla, me da hasta coraje, güey. Porque digo, ¿por qué Sam, que es tan sabia, tan inteligente, así, por qué diablos no está dirigiendo algo, no está viendo, no está haciendo, y sí estoy viendo esta pendejada? O sea, estoy yo viendo esta pendejada en el cine, ¿no? Sí. Entonces, digo, no sé, ¿no? Como que ese tipo de detalles fueron los que al final a mí no me hicieron conectar con la película. Sí. Realmente el final se me hizo así terrible. La manera en la que cae, ya ni sé cuál cae, güey, si Smoke, Smoke, ¿cuál es el rojo? Stack es el que cae, es el que se vuelve vampiro. El que se vuelve vampiro. O sea, la manera en la que lo transforman como vampiro se me hace pendejísima. Así como de, güey, es neta, o sea, te digo, no puedo, ¿no? O sea, no, simplemente no me da lo que vi en pantalla con todo lo bello que tú me estás describiendo. Yo no lo vi en ningún momento y lo sigo sin ver, ¿no? Sí. Y me da una frustración porque, güey, la neta sí me hubiera gustado bien cabrón poder tener esa visión de esto, que suena muy hermoso, ¿no? Versus lo que yo vi en pantalla. Te digo, ¿no? ¿Cuáles son los dos cortes? El que a todo el mundo le gustó y el que yo vi, porque yo el que vi es una porquería, o sea... No, es que yo creo que yo estoy mucho más mediada. Estoy exagerando, no es una porquería, es una película que puedes ir a ver y divertirte en el cine, pero es mediana. O sea, a mí no me parece que realmente sea tan
sólida como pareciera, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo con que no es tan sólida como pareciera, pero no me puedo ir yo a ninguno de los dos extremos en este caso. Me parece que la película tiene un montón de méritos, sobre todo argumentales. Sí creo que tiene méritos, no sé si argumentales. Sí, para mí argumentales. O sea, todo lo que yo estoy diciendo que vi, no creo que... O sea, sí, para mí existe en la película. Y es muy evidente en muchísimos momentos. O sea, creo que el hecho, por ejemplo, a mí tampoco me parece que... Yo no tuve ningún problema con que se tardara tanto en construir a sus personajes. Es más, a mí me gusta mucho. Esta parte que tú mencionas como anticlimática, a mí me gustan un chingo esas cosas, como de que neta, sácame de ritmo, neta, sé desproporcionado en tus tiempos, haz que la estructura narrativa, por favor, no sea como tradicional, no me metas el pedo de los vampiros como tan rápido. No tuve problema en lo absoluto de lo que se tardó como en construir como el universo al principio y de presentarnos a todos estos personajes. Pero entiendo por qué puedes esperar y por qué puede cagar muy cabrón. Porque parece que neta sí está desbalanceada la película. Y yo la primera vez que lo vi dije como de que no mames, güey, que te tardaste 1 hora y media en presentar absolutamente todo esto y que ya en la parte de los vampiros sean de que 30 minutos. Y que aparte lo resuelves de formas muy pobres. Como que neta la acción es sumamente aburrida. Como el hecho de que la morra china grite y que esa sea pues lo único que se te ocurrió para que justo hubiera el enfrentamiento final, que al final fueran de que 5 personajes que todavía eran como los que sobrevivían con 40 pendejos vampiros y que resultara que no se los chingaban en 35 segundos porque lograbas matar a todos. Entonces como, no, solo quiero que sepan ustedes, porque aquí no aparece, pero que no estoy diciendo que Sinners sea excelente en todo. Y no estoy diciendo que Sinners no tenga cosas que a mí me parecieron como mal ejecutadas o que si eran un fallo en el guión como bastante fuerte. Lo que estoy tratando de decir, creo, para que también ustedes la vean, es que me parece que Sinners tiene un trasfondo mucho más poderoso del que parece, evidentemente. Y que no nada más, entonces es como de que... Me parece que soy muy crítica, yo soy muy dura también con estas películas que... por eso lo digo muchísimo, güey, porque es como... Es que era una gran idea y cuando ya la ejecutaron... Es una pendejada completa y es una mamada y no vale la pena. Pero como idea era muy buena, entonces me da mucha tristeza porque como idea era muy buena. Me parece que en este caso mi crítica o mi opinión sobre Sinners está mucho más mediada. Como que me parece que muchas de las ideas que plantea Sinners son sumamente hermosas, son poderosas, sí están bien ejecutadas. Me parece que hay momentos que en mi experiencia sí conmueven. Yo sí conecté con todos los personajes. Creo que no hubo un solo personaje que no me gustara. No. Me gustó el tipo de humor, me gustó lo ácida que es, me gustó que lograba ver cómo se entrelazaban los personajes entre sí, incluso los que tenían como apariciones muy, muy cortas. Entonces, a lo que voy es como, siento que Sinners, güey, flaquea cabrón en muchas ocasiones, muchas ocasiones, sobre todo para mí los últimos 40 minutos me parece que hubo un montón de cosas como convenientes, me parece que hubo un montón de ocasiones o de escenas como sentimentaloides que realmente no daban como la profundidad que era necesario. Por ejemplo, yo una que odié con todo mi ser fue cuando Smoke muere y que aparece como la alucinación con su esposa y con la bebé. Entonces creo que esa no aportaba nada, o sea, la podía haber resuelto de alguna otra forma, o pudo haber como no existido. Estoy de acuerdo que a mí también odio los postcréditos, los odio con todo mi ser, a pesar de, o sea, lo que hubiera hecho es que no fuera un postcrédito esta escena en donde Sammy ya es viejo. Porque aparte no he hablado como de todo lo que aparte estoy hablando sobre apropiación cultural, sobre consumo de la cultura, sobre homogenización, sobre el hecho de cómo ahorita hay un montón de discursos vacíos en el arte, etcétera. Pero está toda la otra vena que está hablando sobre blues, que está hablando sobre religión, que está hablando de por qué la película se llama Pecadores, qué es lo que significa el pecado, sobre cuál es el arco del personaje de Sammy, que a mí sí me parece un arco bastante interesante, sobre un coming of age
de una persona negra en una circunstancia y en un contexto en donde parecía que no podía tener elecciones sobre lo que iba a ser su vida, y de eso a convertirse en un músico como muy reconocido. El hecho de que incluso el actor que representa a Sammy ya de grande sea Buddy Guy, que es un músico negro sumamente exitoso y sumamente famoso. Entonces el hecho de que desembocara ahí, que Sammy cuando ya regresa a la iglesia con su papá, que es un pastor, y lleva nada más la parte de la guitarra que le sobra, y el papá le dice como de que por favor, neta, de que ya, güey, porque evidentemente estar en el pedo de la música y el blues es una incitación constante a que el diablo llegue a tu vida, y Sammy de todos modos, incluso habiendo perdido a toda su familia esa noche, porque yo sí sentí eso, o sea, sí sentí que neta tenían una química cabrón, o sea, para mí sí me dolió cuando mataron a los personajes. Tal vez algunas de las formas en las que murieron los personajes me parecieron bastante cuestionables, mediocres o chafas, pero el hecho de la extinción del mismo personaje sí me dolió. Entonces el hecho de que haya perdido a su familia esa noche, en donde neta se dio cuenta que el poder de la música podía transitar por lugares muy peligrosos, porque aparte ese comentario me encanta, güey, pensar que de nuevo en la película se está poniendo sobre el centro en la conversación que la música y el arte en general no solo es arte, no solo es entretenimiento, conlleva un riesgo porque está diciendo, porque es político. Eso es lo que a mí me parece excelente de la película. Hablar y poner otra vez en el centro que el arte es político. Y como es político, es peligroso. Y como es peligroso, puede atraer desde cosas sumamente superficiales como como a un güey que quiere apropiarse culturalmente de lo que tú estás haciendo, a cosas mucho más complejas y mucho más oscuras como el Ku Klux Klan en ese momento que quería matarte. Entonces el hecho del arte como herramienta, no como herramienta, porque justo lo que está tratando es como quitarle su dimensión utilitaria y regresarle su dimensión contestataria, su dimensión de cómo funge en la cultura y cómo atraviesa la comunidad. Entonces eso a mí me parece sumamente poderoso. No creo que haya algo en Sinners, incluso por más malo que me haya parecido como el final, no creo que le quite mérito a esas ideas. No solamente me parece que tienen mérito las ideas por las ideas mismas, que, o sea, como decir el director, pues qué bueno que se te ocurrió eso, güey, pero sino como que creo que hay momentos en donde la película a mí sí me lo transmitió, en donde sí dije como, güey, esa idea ejecutada de esa manera, bajada con la figura del vampiro, en ese contexto como que me parecía que hablaba, que sí tenía vida, que sí estaba diciendo algo. Y ya solo para mencionar también, neta, ya con esto me callo, amo con todo mi ser la referencia a esta como relación que existe entre el blues, porque aparte no solo es cualquier blues, están hablando de Delta Blues, que hay un poco más de contexto, un contextito chiquito. El Delta Blues es un estilo de blues que pues se originó tal cual en Mississippi Delta, que es un área, y que es una variante del country blues. Es en esa época justo de los 30s aproximadamente, y uno de sus representantes más grandes fue Robert Johnson, que a mí me encanta la mención por la leyenda de Robert Johnson, que es como un vato que pues nació en 1910 por ahí, era músico, pero en realidad parecía que no tenía como talento. De repente desapareció un tiempo, regresó y ya era un músico prodigioso y hacía un blues que te cagabas. Y se cuenta y se rumora que pues lo que hizo fue hacer un trato con el diablo en un crossroad, que es un cruce de caminos, que en verdad siempre me ha encantado como esa idea, ¿no? De que te encuentras al diablo en un cruce de caminos, que de hecho se dice que el cruce de caminos fue exactamente en la localidad en donde se desarrolla Sinners. Entonces, como mamar de esas ideas, no me pareció que nada más fuera un ejercicio ni hollywoodense, ni solo comercial, ni vacío, ni que nada más yo dijera como de que, güey, tu pinche película apestó en todos los sentidos y solo tu idea era buena. Me parece que sí tuvo, o sea, en mi perspectiva, como momentos en donde esas ideas lograban representarse en la película con destreza y con delicadeza y con hermosura. Eso no hace que Sinners en su completud sea buena. Yo creo que neta tiene momentos sumamente bajos, esa peli, sumamente bajos. Pero les digo que para mí todo lo demás que está diciendo hace que sea una película que sí valga la pena de ver. Okay.
Sí, eso sí me parece, o sea, me parece muy válido. Yo también he tenido en mi haber muchas películas que digo, güey, yo sé que no está bien, o no es perfecta, o falla aquí, o tiene momentos muy bajos, como Sinners. Pero sí creo que vale la pena verla. O sea, yo también he tenido mis películas así, ¿no? De Sinners, o sea, digo, al final, no quiero ser la persona que siempre menciona Supernatural, pero... Sí, ya hemos hablado. Te juro que estaba pensando en Supernatural, ha explorado cabrón. la idea de la leyenda de Robert Johnson hasta el cansancio. Pero bueno, también es bueno que justo pensé mucho en ti, güey, cuando estaba analizando eso. Porque yo decía, ajá, o sea, sí, Supernatural ha explorado mucho esa idea de Robert Johnson y de el Crossroads y de los demonios de encrucijada, y de hecho se ha basado, ¿no? De ahí para avanzar sus tramas. Sí. Pero... como lo mencionabas en el episodio de Nope, bueno, de Jordan Peele, sí. ¿Quién cuenta las historias? ¿No? Claro. ¿Quién tiene el derecho a contar las historias? Y aquí al menos, pues están contando esa historia, no desde una perspectiva de un hombre blanco, claro, ¿no? Sino de toda una comunidad negra, que creo que es bastante importante, ¿no? Sí. Entonces, sí, la verdad es que cosas que sí me gustaron de Sinners, la neta sí me gustó, o sea, sí me gustó la inclusión en este sentido, me gusta que haya historias diferentes, estoy hasta la madre, güey, neta estoy hasta la pinche madre de historias de blancos, güey, o sea, me acuerdo cuando yo vi Northman, El Hombre del Norte, que dije, sí está muy bonita y muy fregona y técnicamente qué maravilla, pero güey, he visto esa misma puta historia en todos lados, estoy harta. Claro. Y creo que sí se agradece que al menos esta historia sea diferente, ¿no? Yo al menos lo sé, que yo lo agradecí como esa parte. Sí. La música me parece que es fenomenal. La música es increíble. La música es fenomenal. Sí, estoy de acuerdo. Y, repito, el score no me gustó tanto, pero la música sí me gustó bastante. Okay. Me pareció interesante, pero no creo que sea, a pesar de todas estas atributos que le estoy dando a Sinners, no creo que sea arriesgada, creo que es más bien caótica, que es muy desordenada, que no sabe por dónde decir todo lo que tiene que decir, que no necesariamente significa que lo que tenga que decir sea malo, al contrario, tal vez son valiosas las ideas que tiene que decir, pero me parece que no las dice con éxito, no las... narra de una forma exitosa, a pesar de tener bases contextuales tan sólidas. O sea, tiene un contexto realmente sólido y para mí, al momento del desarrollo, es lo que les decía, ¿no? O sea, no te estás dejando ir por el cauce que construiste por X o Y razón, ¿no? Leía por ahí que justo lo que Ryan Coogler no quería era que la gente supiera que esta historia iba a tener vampiros involucrados. Cool. Okay. Cosa que el estudio no lo permitió. Okay, ¿no? Entonces creo que también ese tipo de cosas afecta a la manera en la que narras tus historias. Sí. Y también no olvidemos que, pues bueno, quien manda es quien pone el varo. Entonces no siempre el que pone el varo es la persona más brillante o más inteligente para tomar estas decisiones. Sí, agradezco que haya algo diferente. De verdad, neta, no sabes cómo lo agradezco. Aunque a mí, Sinners, de verdad, no es una película que yo diría, ay, ya subieron Sinners a... no sé, la voy a ver. Vamos a verla, ya no sería esa película, ¿no? Por el contrario del Crepúsculo al amanecer, de cuentos de la... Güey, o sea, por ejemplo, estaba pensando en películas que tienen leads, ¿no? Que ya la teníamos nosotros hecho por el episodio de Jordan Peele, pero leads de negros, ¿no? Importantes en estas películas, y son súper poquitas, o sea, Cuentos de la Cripta, Demon Knight, la nueva de Salem Slot, que aunque le bajan cabrón el tono a lo familiar, el niño es encantador, güey, o sea, es un niñazo increíble, la gente detrás de las paredes, pero son pocas. Blade, y que vi Blade, y por ejemplo Blade 2, perdón Guillermo del Toro, te amo y todo, pero qué pésima película es Blade 2, la neta, o sea, la podía poner de fondo y ya se cuenta que no me estaba perdiendo absolutamente nada. Todavía mejora un poquito en Trinity, como en Chascazón, pero no, qué mala película, o sea, no lo puedo creer, de verdad, no puedo creerlo, sobre todo porque esa es la que fundó Marvel, ¿no? O sea, al final con ese varo fue que hicieron Marvel. Qué cabrón, ¿no? Entonces, o sea, entonces digo, Y de hecho, no me acuerdo si en la 3, en Blade Trinity,
hay una leyenda que dice, antes de las capas, los no sé qué, bla, 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 estaba Blade. Y cierto, o sea, Blade fue quien comenzó todo esto, ¿no? Está muy cabrón. Y es el mérito que se les debe de reconocer, pero pues, oiga, ya Jordan Peele agarra a Blade, por favor. Pero yo sé que se lo van a dar a Ryan Coogler, güey, estoy segura. Guarden este tweet. ¿Quién sabe, no? Es que ese güey tiene más experiencia en superhéroes. Sí, pues o sea, sí. Ni siquiera sé si a Jordan Peele le interesaría. Ay, ojalá sí. Siento que él es muy de que yo quiero mis historias raras y como... Bueno, pero pues así como Tim Burton cuando le hacen como películas de encargo, pues esto también puede ser de encargo. Podría ser. Digo, yo nada más me baso en la cuestión de decir como hasta ahora Jordan Peele no ha querido. Contigo, digamos, como que sigue en la misma línea y no ha dado otra señal, digamos, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que más bien Blade se lo van a dar a este güey. Que está bien, o sea, ese güey tiene mucha más experiencia en películas más de acción, más de superhéroes, de héroes, pues más hacia allá, ¿no? Que se nota en Sinners. O sea, en Sinners no resalta lo terrorífico en un sentido convencional, sino más bien resalta como esta parte de... te voy a morder y se ven los colmillos como salen y entonces yo en una escena súper lenta saco mi pistola y te vuelo los sesos. O sea, como que ese es un estilo que no tengo ningún problema tampoco, ¿no? Y creo que sería ideal para Blade. Sí. Pero, fíjate que a mí no me encanta ese tipo ese tipo de desarrollo. Sí. Sí, no, bueno, pues no, o sea, no soy muy fan, no es mi tipo, pues, pero no, me molesta de que pues, si lo hacen está cool. Pero pues, ¿qué otra? O sea, pues, es el tipo de Blade. Sí, ¿no? Sí, de acuerdo. Entonces, Sí, pues eso, creo que tiene cosas buenas, sí, pero yo no conecté con la película. Total. Y definitivamente no me pareció buena, ¿no? O sea, ya así, me pareció más bien mediana, lo suficiente para que diga, o sea, que al menos yo dije, bueno, pues pagué mi boleto y todo bien, pero pues ya. Ok. ¿no? O sea, yo creo que yo no sería una película que vería como de nuevo. O sea, no la pondría en mi casa, ni la pondría de fondo, ni mucho menos. Pero no podría decir que no es una película buena. Ok. Definitivamente no podría decir que es una película mala. Más allá de que no me gusta hablar en esos términos y que justo no pensaba decir si era una película buena o mala, porque pues no. De todos modos, siento que a mí lo que me conmovió profundamente es como realmente me apasiona el vampiro. Realmente me apasiona. Sí, y cualquier ejercicio que a mí me parezca arriesgado por sacar al vampiro de su tradición y hacerlo otra cosa, yo sí le voy a aplaudir. Y Sinners sí me parece que lo hace. Porque siento que ninguna se había visto de esta manera, como claramente, sobre cómo el vampiro también puede ser una figura del no muerto y como un parásito, hablando sobre saqueo cultural específicamente y en un contexto muy específico, que es como obviamente el vampiro puede hablar sobre consumo voraz de la cultura, que generalmente no era así, hablaba más como cuestiones de deseo, sí como cultura, pero no con el hecho de quererme apropiar de ella, sino de querer como consumirla para acabar con ella, como para eliminarla, como para... El vampiro tiene que ver más con el lado de la desolación, ¿no? De regresar al estado de lo inerte, sobre el hecho de que nada puede florecer y no puede existir algo que tenga que ver con la vida relacionado con el vampiro. Entonces esta idea del vampiro como figura del saqueo cultural, sobre todo como de esta maquinaria tan brutal y tan podrida que puede ser la industria artística blanca, y cómo lo va a tragar todo a su paso, y cómo neta, no importa que sean los años 30 o el 2025, va a ser muy difícil escapar a eso, y cómo te va a atrapar y te va a morder y te va a convertir, y de repente vas a ser un negro afuera del juke joint bailando una rola irlandesa, convencido de que ahí está la liberación, de que en realidad pasándote a ese lado y habiendo como renunciado a todo lo que estaba pasando allá adentro, es la manera de crear arte ahora y como de estar dentro de la industria y como de consumir, porque no habla solo de crear, sino también sobre consumir. Esa forma de pensar el vampiro a mí me pareció que no es menor, que no llegas ahí solo siendo un pendejo,
que no, o sea, que no... Sí, es cierto. Que sí. no, digamos, no se te paras y se te ocurre tal vez como ese día. Eso es lo que me da coraje de esta película, que justo, o sea, que a mí me pareció pendeja cuando ni el director, ni los escritores, nadie ahí es un pendejo, güey. O sea, que yo digo, bueno, ¿y ahora qué les picó? O sea, ¿qué pasó? Sí. Que eso es lo que más me ha frustrado como en general de Sinners, que digo, güey, vi Black Panther, que a mí ni siquiera me interesan las películas de superhéroes que no sean Blade, ¿no? Y X-Men y cosas así. Claro. Y dije, qué buena peli. O sea, tal vez hay una otra cosita en donde digo, hay que ajustarle tantito a mi gusto, pero en general, qué buena peli. Güey, a mí que no me importa nada, estaba gritando como loca así de, no, ¿ahora qué va a pasar? Y no sé qué. Y sí, o sea, por ejemplo, tiran a este güey, al Black Panther por la pinche cascada y yo, sí. Ay, y entonces no se va a morir y va a regresar y pues o sea, obvio, como güey, conveniente pues, de superhéroe. ¿no? Pues obvio. Ajá. Pero dices, porque güey, Marvel. Es una buena película, es una película entretenida, tiene personajes muy sólidos. Neta me sorprendió los sólidos que están los personajes y por eso me da como de porque no lo vi para nada en aquí, Sinners, ¿no? Okay, o sea, pero para nada. Súper. Y sí creo que hay muchas otras cosas que influyen en por qué a mí no pude simplemente conectar con Sinners, o sea, simplemente por mucho que hice el esfuerzo y que dije, yo quiero que me guste mucho esta película, de verdad, quiero que me guste. No me gustó nada. Creo que me han gustado otras. Me han gustado muchas más de este mismo director. Sí. Entonces digo, bueno, pero te espero para ver Blade. Sí. Tú y yo, Blade, nos vamos a ver. No me puedes fallar con esa. Pero bueno, pues al final sí agradezco que existan, ¿no? O sea, sí agradezco que haya algo así, que haya algo que puedas ver, que te evoque como a esa época. Sí. Sí, yo creo que, digo, me podría detener escena por escena diciendo así de que, güey, es que aquí no sé qué, sé que yo, y pues tal vez ya ni vale la pena, ¿no? O sea... Sí, igual obviamente, como siempre, les invitamos a que neta vayan a ver la película y más allá de todo lo que estamos diciendo aquí, pues se vayan nos compartan incluso en los comentarios como cuáles son sus ideas o a ustedes qué tal les pareció la peli o qué le ven como de meritorio o no meritorio, etcétera, como cualquier conversación al respecto, pero ya saben, háganse su propia como opinión, por favor, pero yo sí les diría que no la dejen de ver, porque creo que puede generar bastante conversación. Y porque no es una película que yo lo que sí puedo apostar es que te guste o no es una película superficial. Te puede emputar, pero no es de estas películas en donde tal vez sea como de que, pues es que no tengo nada que decir. Bueno, sí, ¿no? O sea, por ejemplo, si busco una trama superficial, pues Destino Final, que no es en algo, o sea, sí, no es un mal sentido, y no ¿no? es crítica. Exacto, no es juicio. No lo estoy diciendo en un mal sentido, ni juiciosamente, sino, güey, trata de lo mismo que trató la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y hasta la sexta, ¿no? O sea, lo que voy es como, para mí Sinners sí genera conversación, o sea, sí puede generar conversación. Tampoco estoy diciendo que sea la... contexto y creo que eso sí vale. Tampoco es la película más profunda, ni les estoy diciendo, ni la más compleja. Para mí sí se queda un poco en lo abstracto. O sea, de nuevo, como que no logra que por completo se comprenda como el mensaje o que se vea de qué manera como que todo se une, ¿no? Creo que es difícil llegar a ver eso. No creo que sea una película... Yo, a diferencia de lo que está diciendo Andrea, a pesar de que sea una película comercial, me parece que no es una película tan consumible. Me parece que no es una película tan fácil de consumir, ni que sea tan como... ¿Cómo decirles? Como justo así a la mano, güey. Como de que neta una trama lineal con una narrativa lineal sin demasiadas metáforas, sin demasiados mensajes, sin demasiados símbolos, sin demasiada... No, yo creo que tiene una complejidad consumir Sinners y por eso para mí no importa que haya tenido como... O sea, que sea tan hollywoodense, porque me parece que le pasó... O sea, y aguas con lo que voy a decir. Neta lo voy a decir con pinzas, güey. Y esto es con muchas pinzas. Porque no las estoy comparando en lo absoluto. Pero a mí me recordó un chingo a Nope. Porque me parece que es una película que a pesar de que ya tenía un montón de presupuesto y en donde el director ya tenía diferentes, porque no estoy tampoco comparando cuál es la trayectoria de Jordan Peele con la de este cabrón. Pero me parece que ya eran directores que eran bastante reconocidos, que tenían un montón de recursos y que probablemente para mí Nope, por ejemplo, es su película más
o sea, más comercial de Jordan Peele. Sí es. Y que aparte, de nuevo, es una película que habla sobre cuestiones raciales y de negritud, que no necesariamente es lo único de lo que toca, y que aparte Jordan Peele también tenía muchas ideas en Nope. O sea, si alguien viene y me dice como de que, güey, es que hay películas en donde neta solo puedes dejar puntos pero no conectan y eso necesariamente es en contra de la peli, para mí Nope siempre es mi referente de no es cierto. O sea, tú puedes tener tu tesis principal y puedes tener tu premisa y puedes tener un chingo de ideas que orbiten en el mismo universo y no profundizar en esas ideas y no ponerlas en primer plano y no agarrar ese hilo para ver hasta dónde nos lleva, y eso no quiere decir que esas ideas no están bien colocadas o que pueden ser que no que corran de manera como natural y orgánica dentro de la película. O que no suman a la historia. Exacto. A mí me pareció exactamente igual en Sinners. Que las ideas que deja como por ahí aportan a la premisa como global de la película. Ya que esté bien ejecutada o no, que se entienda, o que si está equilibrada, o que si el guión está pendejo, o que si tiene cosas convenientes, o que si ciertos diálogos, o que la actuación de este güey, me parece como que esa es otra conversación de por qué la comparo con Nope. Okay. Solo en ese aspecto. En ese aspecto, en donde las ideas no me parecieron así como de que, carnal, no tenías ni puta idea de qué querías decir, güey. Se te ocurrieron 800 pendejas y las dejaste. No, para mí es como, sí veo cómo creó un universo de pensamiento y cómo le preocupaban cositas y las iba poniendo como por ahí y hasta ahí. Entonces, véanla. que no, yo claro que vi todo eso. Sí. Aquí la neta, digo, la voy a ver otra vez. Sí, puede ser porque la narración en Nope es mucho más elegante de lo que es en Sinners. Y la narración en Nope tiene mucho menos, y no es que no me parece que no tiene una sola conveniencia. Y en Sinners sí. Entonces me parece que o sea, que a nivel narrativo es muchísimo más fina y es muchísimo más lograda, y por eso también hace que esas ideas que parece que son dispersas un poco se diluyan, no se diluyan en el sentido de que no se entiendan, sino que parezcan orgánicas dentro de la historia. En Sinners puede ser que no tanto, porque lo que sí le pasa es que tiene muchas cosas convenientes, es que en muchos momentos no funciona, es que en ciertos puntos el guión es torpe, es que, ¿no? Que no es Nope. Ajá. Entonces, sí. Pero solo ahí me gusta decir como, qué cagado, güey. Yo sí salí de ver Sinners y me dejó la sensación ligerísima, una pequeña reminiscencia a Nope. Como de que... Puedo entender a qué te refieres. No lo comparto, pero sí puedo entenderlo. Ok, muy bien. Y pues ya tenemos... Muy de desahogo este capítulo para mí. Me encanta. Me encanta. De todos modos les digo, como véanla, déjenos en los comentarios qué les pareció, qué se les hizo interesante, la odiaron, no, bla, bla, bla. Ya hablamos sobre un par de películas que tienen que ver con vampirismo y negritud. Creo que de todos modos en algún momento podríamos hacer algo específicamente, o sea, como un capítulo hablando sobre la tradición en el cine entre vampiros y personas negras. Las 3 películas que existen. Sí, pero bueno, creo que hay algo valioso que decir al respecto. Sí. Me parece que hay un par, aunque sean no demasiadas, pero hay un par de referentes importantes. Y pues nada, eso. Yo quiero aprovechar el espacio para agradecerles a las personas que nos siguen mandando su mail a nuestro Instagram para que les enviemos el enlace de la película de terror religioso. Cool. De verdad, qué chido. Vayan a ver ese capítulo, porfa. Es un gran capítulo. Sí. Y también quiero agradecer que realmente he visto y he sentido el apoyo genuino de todas las personas que nos están viendo, que están al pendientes, sí, están muy que cabrón. Participan, güey, que sí nos dicen así de que es que yo quiero esto, yo quiero aquello, no sé qué. Y bueno, sí deben de saber, nosotras somos como muy clavadas, entonces luego nos metemos a investigar, no nos sentimos listas y dejamos como... Sí, como que vamos así de que después ese episodio, porque no sé qué, y seguimos como en la maquinita de investigación. Gracias, de verdad no tienen una idea de lo que ha significado para nosotras recibir mensajes tan auténticos, tan genuinos de apoyo. De acuerdo. Muchísimas gracias. Ya saben cómo apoyar, pues es darle like, compartir, suscribirse. Sí, díganle a sus amics, por favor, si tienen personas a su alrededor que les gusta el cine de terror,
Eso es lo que más nos ayuda, que nos ayuden a que nos conozcan, a que conozcan este espacio y a que tal vez sigamos compartiendo esto que nos apasiona. Exacto. Muchas gracias. Sí, gracias. Nos vemos en el próximo capítulo. Yo soy Sam de Maelstrom. Yo soy Andrea de Miedo Mismo. Y pues bye. Bye.